Nos habíamos quedado en la palabra agua, que significa enlazamiento, tejido. Como hicimos con la palabra Aya, que significa espíritu, alma, y Yaya, que lo tradujimos como el gran espíritu creador o Dios. Ahora, en relación a la palabra agua, tenemos nuevamente que usar la W para encontrar el origen, en este caso en el mundo interno. Cuando hemos visto la palabra agua, el mundo externo, A, el mundo interno, U, y la W, la U extendida, como el nexo, como el mecanismo que hace posible el enlazamiento. A, U, A. Entonces la W siempre va a tener esa función de facilitar el enlazamiento. En sus orígenes, en la fuente, existe U dentro, A, nuevamente U, nuevamente A. U, A, U, A. En este caso, la fuente, el origen de toda vinculación, de todo tejido, está en la criatura que viene de adentro, del vientre, sea del ser humano. Entonces, Wawa viene a ser criatura. Quiere decir, nosotros le decimos bebé. Toda criatura, todo bebé que ha venido a este mundo desde el vientre, decimos Wawa. Wawa, criatura, bebé. Es una palabra extraordinaria. ¿Por qué? Porque esa Wawa, ese ser que ahora está en el mundo externo, es el que va a hacer posible todas las vinculaciones, es el que va a ejecutar todas las vinculaciones posibles que va a tener que tejer en el transcurso de su vida. Esa Wawa. Porque ¿en qué consiste la vida en este mundo? Es en hacer vinculaciones, hacer agua. La Wawa hace agua, hace vinculaciones, y lo va a seguir haciendo en el transcurso de toda su vida hasta que le toca retornar a la madre tierra y continuar su camino donde le corresponde. Entonces es muy importante entender que agua tiene una fuente en Wawa, que es bebé, criatura, y ese bebé, esa criatura ahora en el mundo externo es quien va a construir las relaciones, todo tipo de relaciones en su vida. Luego vamos a pasar a una siguiente consonante, porque recuerden, hemos visto las vocales y hemos visto además que usamos mucho la U extendida o W, y que también usamos la I extendida, o que se conoce como Y. Entonces ahora vamos a pasar al uso de los sonidos que llamamos consonantes para poder seguir construyendo nuestras palabras. El primero que he traído es el sonido M. El sonido M, que quiere decir, o que llamamos M. El sonido M o M nos trae colación, está relacionado con el hecho existencial, en movimiento, porque en nuestra cultura no existe materia
inerte o sin movimiento, sin vida. Por lo tanto, cuando nos referimos al hecho existencial, estamos hablando de acción, movimiento, siempre. Entonces la M nos va a ayudar a construir nuestras palabras tomando en cuenta ese hecho existencial. ¿De acuerdo? Entonces, la primera palabra que vamos a construir con M, utilizando M, siempre en base todavía a la vocal A, viene a ser A, afuera, M, la percepción existencial, A, nuevamente, ama, A, A. En el mundo externo, la existencia del ser vivo está relacionado con los cuidados, con la protección, porque en nuestra cultura lo que ocurre en las relaciones de los vivos son fenómenos de crianza, de cuidados, de protección. Hay crianza en los seres humanos, hay crianza en lo que hacen los animales, hay crianza en lo que hacen las plantas, hay crianza incluso en lo que hace el clima, incluso en lo que hace que el ciclo del agua se mantenga equilibrado. Todo en la vida requiere cuidado. Todo ser vivo requiere cuidado. Todo ser vivo requiere protección. Entonces, la palabra ama nos está diciendo cuidado, protección, impedir que el ser sea dañado de algún modo. Entonces, en lugar de pensar que esa actitud de negación, ama, en realidad es actitud de protección. Es decir, dices no, o sea, que no ocurra esto, que no te afecte esto, cuidado con esto. Ese es ama. Por eso ama sí es una manera de oponerse o plantarse por la protección, por el cuidado. Ama. Por eso cuando queremos decir, queremos proteger a nuestra madre tierra, si vamos a usar la expresión, decimos Pachamamanchita Amachaykusum, Amachaykusum, vamos a proteger. Si queremos decir, queremos cuidar nuestra lengua quechua, Quichua, Runa Sininchita Amachaykusum. Siempre el ama está en relación al cuidado, al comportamiento de proteger la vida de todos los seres vivos, porque nosotros sabemos que todas las vidas son importantes y que el meollo del asunto es mantener el equilibrio, el balance, la armonía, para que fluya la alegría en la vida de todos. Y entonces volvemos al mismo mecanismo de encontrar la fuente y volvemos a la percepción existencial en movimiento, nuevamente, Estamos encontrando aquí la palabra mama. Mama. Viene a ser ya el ser que protege, que vela, que cuida, que cría. Ya es el ser que toma acción de ama, la cuidadora, la que hace posible la crianza. Es mama. Entonces en castellano se puede traducir como madre, pero
en nuestro idioma no le decimos a nuestra madre mama, porque mama es el concepto genérico, porque nosotros a nuestra madre le decimos mamay, con sentimiento, con profundo sentimiento, cariño, porque está implicado el alma, mamay. Así es como llamamos a nuestra madre, mamay. Por eso mama nos puede indicar a nuestra madre, mamay, o también a la gran madre. Por eso decimos Pachamama, Pachamama, la gran madre, naturaleza, madre tierra, madre vida, Pachamama. Entonces mama es la condición maternal porque es la mama la que se encarga principalmente de los cuidados, de la protección de todo ser vivo. Todo, por eso decimos Pachamama. Todos tenemos en la tierra nuestra gran madre y la tierra, nuestra gran madre, nos cuida, nos protege, nos cría. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro libre albedrío, somos hijos, digamos, necios, rebeldes, y no obedecemos a nuestra madre, a nuestra mamá. No la obedecemos a nuestra gran madre. Entonces, ¿qué ocurre? De que creamos situaciones que nos van a dañar a nosotros mismos. Violencia, relaciones de vinculación conflictivas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los problemas que surgen en nuestra relación con la gran madre tierra son derivados de nuestro libre albedrío que viene de la cultura occidental. Es un concepto que nosotros no lo tenemos. Lo que nosotros tenemos, el concepto de Yuyay, que es memoria, responsabilidad. El ejercicio de la libertad no es sino el ejercicio de la responsabilidad. Entonces somos responsables desde el primer momento en que venimos a tener nuestra capacidad de discernimiento. Entonces lo primero que aprendemos es a ser responsables con lo que nuestra madre nos enseña. Porque la mamá siempre te está cuidando, te está protegiendo. No va a hacer algo que te va a dañar. Entonces hemos tenido la palabra ama, cuidado, protección, y la palabra mama, madre, principalmente, ¿no? La protectora, la cuidadora, la criadora, madre, mama. Entonces ya hemos construido a través de esta palabra uno de los conceptos o ideas fundamentales en nuestra existencia. Nuestra capacidad de supervivencia en este mundo no está definida por nuestra capacidad de luchar en contra de la naturaleza, transformar la naturaleza, cambiar la naturaleza, explotar la naturaleza. Es el gravísimo error. Nuestra capacidad de subsistencia está en relación a seguir las enseñanzas de nuestra madre naturaleza, porque ella sí nos ofrece los cuidados, la protección, los mecanismos que hacen posible que fructifiquemos en esta vida, y entonces podamos adaptarnos, mantener el equilibrio, mantener la armonía y poder convivir en alegría. La madre es la que siempre, desde el principio de los tiempos, ha sido la cuidadora, de protectora, de hombres y mujeres,
¿sí? Protectora de los hijos, protectora de la familia, protectora de la comunidad, cuidadora. Porque eso viene desde lo más profundo de nuestra comprensión de la vida. Ya tenemos el resumen. Haya, espíritu, alma, Yaya, gran espíritu creador, Dios. Agua, vinculación, tejido. Guagua, criatura, bebé. Ama, protección, cuidados. Mama, protectora, cuidadora, madre. Estas palabras tienen que ser practicadas y los conceptos reflexionados, interiorizados, como siempre, fuera, en el mundo natural. Las relaciones que se pueden percibir en el mundo natural, eso tenemos que acompañarlo. No vamos a aprender el idioma en el libro, en el cuaderno, en la copia, sino en la comprensión de lo que estamos diciendo. Vamos a dejarlo así y, como siempre les repito, hay que practicar. Hasta la próxima.